la manifestación, el primer mito que me gusta pues, romper, ¿no? ¿Tú qué necesitas para manifestar? ¿Qué necesitas hacer para manifestar? Nada, estás manifestando 24/7, todos los días del año. Pero bueno, dentro de mi ignorancia en ese tiempo, dije, pues te voy a liberar, o sea, vuelan. Entonces llega un momento en el que tomo la decisión, hoy me la voy a liberar por amor a mi cotorra, sé qué, y entonces voy, le hablo a la jaula, hablo con ella, me dice, eres libre, gracias por lo que me enseñaste, le abro las puertas, dije, no, ahorita que le abro las puertas va a salir volando, ¿no? Desde ese momento hasta los 7 años, las células van buscando cómo se van a adaptar, no solo al medio ambiente, sino a la energía. Es decir, hay una inteligencia, hay una programación que hacen que esto suceda para que esté al servicio de la conciencia. Entonces, cuando yo llego allá, lo que siento es indescriptible. ¿Y si te dijera que puedes reprogramar tu mente y cambiar tu vida en solo 7 pasos? Hoy, en un nuevo episodio de mi podcast En los negocios primero vende, tengo a Denian Escobedo, autor de Renacer sin límites, un bestseller que está revolucionando cómo entendemos el despertar de conciencia. Denian nos lleva por un viaje que va desde superar traumas infantiles hasta descubrir los secretos de la metafísica, la programación celular y cómo la gratitud puede transformar tu realidad. Con más de 25 años estudiando el desarrollo humano, su método no solo está ayudando a miles de personas, sino que también reta todo lo que creías saber sobre ti mismo y el mundo. ¿Listo para descubrir cómo soltar las cadenas mentales que te frenan? Este episodio no es solo una entrevista, es una guía para que tomes el control de tu vida. Bienvenido a mi podcast En los negocios primero vende. Hoy tengo un invitado súper espectacular, autor de un bestseller. ¿Quieren saber este video? Denian, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Bien, hermano, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar. Eres todo un personaje y gracias por el tiempo que me dedicas. Es un placer, gente que está como tú interesada en expandirse, en crecer, en ver más allá de lo que nos han enseñado. Créeme que es un tesoro. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de expresar lo que me vayas a querer preguntar. Y esperamos que sea de agrado para tus seguidores. Okay. Denian, ¿cómo fue tu infancia? No, ya empezaste con las preguntas difíciles. Desde el principio. Con el tiempo y después del proceso de vida que he llevado, te das cuenta que, me doy cuenta que mi infancia fue perfecta como fue. Sin embargo, desde el punto de vista, digamos, humano o normal, tuve una infancia sumamente cruda. Como muchos seguramente de los que nos ven, que te levantas pues del lodo, ¿no? De la basura, de lo más bajo que puede estar una persona. Entonces fue una infancia bastante difícil, bastante cruda, con todo el amor que mi madre me podía dar, pero no tenía la experiencia, me tuvo como a los 16 años, una cosa así. Mi madre era huérfana de padre y de madre. Okay. Ella quedó huérfana de madre unos como a los 12 o 13 años y su padre igual se fue como cuando ella tenía como 8 y se crió con su abuela, que su abuela también tuvo igual una vida muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Y entonces se fueron heredando esos patrones y al final ella me tiene en una etapa de su vida, pues en la que no tenía nada de experiencia, nada de información y conoce a mi padre, que mi padre llega huérfano de padre y de uno de sus hermanos, que era como porque ya sabes que eran familias grandes antes. Sí. Entonces, su hermano era como su mejor amigo cuando cuando fallece su padre, o sea, mi abuelo. Mi papá se refugia mucho en su hermano. Y un tiempo después también trasciende el hermano en una situación complicada. Entonces los dos se encuentran, así es la vida. Los dos se encuentran con esos traumas existenciales, con esas carencias profundas. Se enamoran y bueno, fruto de ese amor, ¿no? Salgo yo, me tienen
Pero ese es el contexto de cómo empezó mi vida. Y bueno, pues ya te imaginarás las que tuve que pasar, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? En procesos y en años de mi vida, cuando he tomado terapias, ¿no? Hace muchos años que comencé un proceso de búsqueda, me decían, es que tú eres un sobreviviente. Sobreviviente, incluso en algún momento dado me llegó a diagnosticar en alguna, esto es la primera vez que lo digo, va a ser una premisa para ti, ni siquiera en el libro lo he dicho, me llegaron a diagnosticar con estrés postraumático por lo que había vivido de niño. Imagínate. Entonces sí fue difícil, muy complicada, pero hoy sé, con el conocimiento que he adquirido y todo esto, que fue la infancia perfecta para poder Ser lo que eres, ¿no? ser lo que soy y llegar a poder transmitir lo que pues, en el libro que tienes ahí puedo transmitirle a la gente. Es un regalo para muchas personas y que hoy, viendo los testimonios de la gente que me encuentro en la calle, en reuniones, en mis redes sociales, que me platican lo que está pasando con sus vidas después de poner en práctica lo que está ahí, es un regalo y entiendo el porqué de haber pasado esa niñez tan difícil. Ok. Tú te defines en tu libro como gnóstico. ¿Qué es ser gnóstico? Sí, fíjate que ya las definiciones en estos momentos, en estas etapas, son complicadas. Más bien, dentro de esta experiencia de años, 25 años trabajando en el tema metafísico, espiritual, energético, desarrollo humano y todo eso, paso en una etapa de mi vida por el gnosticismo, que fue la etapa más profunda que viví en mis inicios, ¿sí? En mis inicios. Entonces centro ese movimiento, a esa filosofía, etcétera, y empiezo a descubrir cosas que internamente yo sabía que había algo que no cuadraba en mi vida, que debía haber algo más, y cuando tengo acceso a esa información, fue para mí como si se hubiera abierto un mundo nuevo, decir, wow, o sea, yo sabía, pero pues, en ningún lugar te lo enseñan. Entonces me apasioné mucho durante ese tiempo que me volví un seguidor de estas corrientes, ¿no? Y llegué, me posicioné muy bien en esos estudios en su momento, hasta que va uno llegando a un nivel, ¿no? Es como tú llegas a un nivel de aprendizaje, de comprensión, y entonces dices, ok, mm, ¿qué hay más, no? O empiezas a ver, ya sabes, ciertas cosas que ya no te cuadran tanto, o incongruencias, y ok, entonces hay que seguirle buscando. Y entonces, bueno, me fui a a otros movimientos, otras filosofías, a otros estudios, pero un tiempo de mi vida sí fui gnóstico. Si me preguntas cómo me podría definir, bueno, yo soy metafísico, ¿no? Podría decir, porque realmente es la parte que sí ve, estudia y absorbe el todo, ¿no? Entonces tiene un rango y todos podemos ser metafísicos, ¿no? Entonces, me quedaría más con eso si me pones como cómo me autodefino. Y más bien sería también eh, alguien que quiere descubrir qué hay, de dónde viene todo esto, ¿no? Esta experiencia llamada vida. Es bien interesante. ¿De dónde viene? ¿Qué lo conforma? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Y eso es lo que me ha llevado muchos años y descubierto miles de cosas que seguimos descubriendo. Sí, O sí, sea, dices, todo ¿no? es nuevo, ¿no? Es increíble, brother. Oye, platícame de esos viajes que hiciste en tu búsqueda espiritual. Sí, increíble, ¿no? También derivado de esta niñez que platicábamos, pues yo no conocía más allá de algunos kilómetros a la redonda de mi casa, ¿no? Entonces, cuando empieza este despertar, me quiero comer el mundo, ¿no? Y cuando empiezo a ver la información de estas corrientes en mis inicios, como las gnósticas y esto,
y te hablaban ahí de lo que nos llamamos nosotros en estos estudios avatares, ¿no? O maestros o grandes iniciados. Y te hablaban de ellos. Cuando te hablaban de un Jesús, un Buda, un Moisés, etcétera, y lo que hacían, decía, a ver, espérame tantito, o sea, ¿cómo hacían eso? Y te hablaban de las culturas, ¿no? Que si los mayas, que si los egipcios, que si los incas, que bla, 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 ¿no? Muchas corrientes que hay en todo el mundo. Decía, ¿y cómo hacían eso? ¿Y cómo construían eso? ¿De dónde sacaron esa información? ¿Cómo pudieron hacer una pirámide que a la fecha nadie ha podido explicar cómo la hicieron? Y así, ¿no? Entonces, se me abre un mundo de respuestas, en paralelo se me abre un mundo de nuevas interrogantes. Entonces dije, no, bueno, y ahí voy, otra vez, a ver qué pasaba con cada cosa que yo leía, que me decían, la historia que me contaban. Y es así que encuentro la oportunidad, pues, de irme a los lugares en donde estaban esas grandes culturas, por donde pasaron esos grandes maestros, y estar en el lugar, estar con la energía, estar tocando las piedras que ellos tocaron, ¿no? Los lugares que ellos tocaron, caminando por donde ellos caminaron, o al menos lo que se sabe, porque nos han cambiado mucho la información. Y estar viviendo la historia, ¿no? Para mí era algo muy importante, ¿no? Y poderme asesorar, llamémoslo así, de la gente que tenía la información, pues más ancestral, apegada a las realidades. Entonces platicaba y encontraba a estas personas y platicábamos y me compartían la información y entonces venían respuestas, ¿no? Okay. Venían respuestas y venían nuevas interrogantes y es el cuento de nunca acabar, porque decía Sócrates, y es algo que llevo como una de las frases que creo que me pueden caracterizar, siendo lo que él fue, uno de los grandes también maestros de la historia. Y la frase que recordamos de él es que decía, yo solo sé que no sé nada. Okay. Uno de los más grandes pensadores de la humanidad, en sus mejores tiempos, que te diga eso, pues realmente te habla de lo que hay más allá, de muchas cosas que desconocemos. Pero lo sabroso es que conforme vas encontrando respuestas, te creas nuevas interrogantes y entonces sigues buscando y sigues encontrando hasta que llega un punto en el que ya tú conscientemente decides. Y van siendo por pasos, por niveles, vamos a llamarlo así, porque el ser humano también tiene propósitos, ¿no? Y llega un momento en la vida en el que ya son movimientos de cambio, movimientos importantes en los que puedes determinar qué rumbo le quieres dar a tu vida, ¿sí? De manera consciente. Y hay veces que se llega a puntos en donde decides seguir en este mundo para servir, bro. Entonces, es parte, creo, de lo que estoy haciendo, de la misión que tengo, y por eso me encanta que me abran espacios como el tuyo, porque no me lo preguntas, pero la conciencia, que es a lo que me he dedicado, es el activo más valioso de la humanidad. Si alguien pudiera evaluar la conciencia, no tendría obviamente ni un precio ni nada. O sea, la conciencia es un activo hipervalioso. No tenemos idea lo trascendental que es, porque aparte es multidimensional, es omnipresente, o sea, tiene características ya de niveles muy profundos que cuando lo logras ver dices, hay algo que tenemos que hacer aquí, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de la conciencia y despertar conciencia, si a través de tu medio despierta una conciencia, estamos servidos, brother, por la valía que esto tiene. Y una conciencia despierta empieza a vibrar. Empieza a vibrar y empieza a hacer que otras personas comiencen su propia búsqueda y seguramente muchos de ellos también van a despertar.
Por eso sostengo en algunas de mis charlas de que estamos en el despertar espiritual más grande de todos los tiempos. De esos viajes que tuviste, Demian, ¿cuál fue el que más te marcó? Egipto, sin duda. Egipto. ¿Por? Egipto, sin duda. Hay un mecanismo que las personas desarrollamos o desarrollan, dependiendo las vivencias que se tengan, en donde se apagan recuerdos por protección, ¿no? Es una parte de la supervivencia que todos los humanos tenemos, porque si no sería como complicado hacer una vida normal. Entonces, conforme la persona va despertando conciencia y va trabajando en sí misma, se pueden ir activando esos recuerdos porque es el momento de trabajarlos para limpiarlos, sanarlos y seguir adelante con una fortaleza mayor, con un autoconocimiento mayor, etc. Entonces, en este viaje, muchos años después, recuerdo que fue una parte que mi inconsciente borró. Recuerdo que yo dibujaba las pirámides de Giza. Las dibujaba con mucha claridad. Entonces, cuando yo voy a Egipto, se me activan recuerdos que estaban borrados y entonces para mí fue como volver a casa, digámoslo así, como volver a un lugar conocido para mí, ¿no? Energéticamente hay muchísima información ahí de culturas ancestrales y no solo la egipcia, hay culturas todavía antes que se saben que son los fundadores de Egipto, ¿no? Y culturas muy avanzadas que se sabe que existieron y que hay ciertas evidencias que lo pueden comprobar. Entonces, cuando yo llego allá, lo que siento es indescriptible y entonces me conecto con el lugar y empiezo a visitar los lugares. Ahí había escuelas del conocimiento muy avanzadas. Incluso hay por ahí algunos documentales hechos por investigadores privados, digámoslo así, que fueron descubriendo cosas y que te hablan cómo eran las escuelas del conocimiento, las escuelas iniciáticas, porque había culturas ancestrales que entendían la valía de la conciencia de la que yo te hablo y entonces formaban sus comunidades y sus sociedades para apoyar el despertar de la conciencia de las personas de la comunidad, ¿no? Y hoy tenemos interrogantes tan grandes como a dónde se fueron los mayas. Nadie sabe, brother. Nadie sabe a dónde se fueron. Desaparecieron de la nada. Y te empiezan a inventar historias. ¿Te imaginas eso? Muy cabrón. Pero no fueron los únicos. Hay otras culturas que hicieron cosas increíbles que nadie sabe. Y como no lo saben, entonces mejor te pinto una historia que te creas o que esto y que el otro. Y ya, calladito te ves, ahí aplica la de, pero para el hombre, ¿no? Calladito te ves más bonito y no quiero meterme, que vaya a ser un dicho que se malinterprete, pero bueno, fíjate hoy en día, paréntesis, esta información me estaba platicando una persona que igual, siempre platicamos de estos temas, me decía, es que yo estoy súper segura de que hay cosas que todavía no sé, que quiero investigar y no sé qué, y me cuenta su anécdota, también en una entrevista, previo a una entrevista, y me dice que le empezó a preguntar a la inteligencia artificial estas preguntas trascendentales de la vida, ¿no? Y le empezó a preguntar que si la conciencia, que si los extraterrestres, que si las dimensiones, que si la reencarnación. Y llega un punto en el que le responde palabras más, palabras menos, la inteligencia artificial, de que había cosas que no tienen un sustento real y que mejor le invitaban a que limitara su capacidad de curiosidad, a que limitara su curiosidad. La inteligencia artificial. Así le dijo y ella se quedó, o sea, le empezó a hablar la inteligencia artificial y al final de 2, 3 respuestas que le dio, dijo, ¿y sabes qué? Es mejor no saber ciertas cosas, te invitamos a que limites tu curiosidad. Wow. Hijo del mal. Está intenso. Y obviamente lo que podemos llegar a hablar acá, pues es una fracción
de estudios de muchos años. Es complicado poder explicar todo esto en poco tiempo. Son muchos años a veces de trabajo, pero que la gente se quede con la semilla y que investigue. Que investigue. Oye, esto me llama la atención, investiga. Porque es como el hilo, ¿no? Que una vez que lo agarras y le empiezas a jalar y a jalar y a jalar y a jalar. Entonces, con una cosa aquí que impacte a alguien y que decide investigar, estamos del otro lado, brother. Porque hay una cosa que también sostengo. Y es que si en este mundo la mayoría de las personas tuvieran conciencia despierta, en automático se eliminarían todos los males de la humanidad. Todos los males. La gente no tendría necesidad de pasar por encima de otra persona, de abusar de otra persona, en cualquier sentido. Eso es parte de la inconsciencia. Okay. Y la inconsciencia no solo la tienen otras personas, cada quien tiene un proceso inconsciente que es autodestructivo. Entonces, si tú vives entre gente que tiene inconsciencia porque no ha querido investigar muchos temas que hay, pues entonces no solo se vuelve autodestructivo, también se vuelve depredador, ¿sí? De su propia especie incluso. Entonces, por eso es tan importante la conciencia. Ok. Denian, ¿qué es la metafísica? En palabras simples, ¿no? La física pues estudia todo lo que vemos, palabras simples, ¿no? Todo lo que tiene materia. Entonces la metafísica estudia lo que está detrás de la física. Por eso es metafísica, como que está por encima o por fuera de la física. Entonces, eso te quiere decir que se estudia pues todo aquello que no ves, ¿no? Si la física estudia lo que ves, la metafísica estudia lo que no ves. Pero existe y tiene efectos todo el tiempo sobre lo que ves. ¿No te gustaría poder conocer las causas de las cosas? Como humanidad, como sociedad, estamos acostumbrados a vivir de los efectos, no de las causas. Entonces es una costumbre y así está bien. No limites tu capacidad, limita tu curiosidad, ¿sí? Así está bien. No investigues, no sepas más, no sepas fundamentos, porque el que conoce las causas adquiere la capacidad de modificar los efectos. Y eso es a lo que le llaman magia, milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la metafísica. Estudia, digamos, en esta charla que estamos teniendo, estudia las causas. Todo lo que vemos, sentimos, olemos, esta mesa, este saco, todo, el aire incluso, tiene un fundamento energético. O sea, para que eso se pueda ver, sentir, oler, tocar, no percibir, vamos a llamar sentir, con cualquiera de nuestros 5 sentidos, hay algo que está detrás de eso que hace que se manifieste en esta experiencia que yo llamo sensorial humana. Y eso existe. Y es lo que le da vida y forma a todo. Incluso, también nos vamos más profundo, tiene que ver con tu propia realidad, con tus propios pensamientos y cómo estás manifestando tu vida. También tiene fundamentos. Y todos son a nivel energético. Digamos que eso podríamos decir que es lo que estudia la metafísica, ¿no? Ok, las causas. Sí. Oye, háblame de tu cotorra. Hice la tarea, Sí, ya vi que leíste muy bien el libro y esa cotorra. Y apenas surgió también
este ejemplo en una charla pasada. Está bien interesante. Por azares del destino, hago en mi negocio normal. Yo como le platico a la gente, he sido una persona normal, común y corriente como todos. Tengo mi negocio y hago mi vida normal. Hasta estos últimos tiempos en donde ya salí a compartir después de que se pudo compilar el libro, es decir, un producto terminado con una metodología comprobada, que no voy a hablar de más del libro, pero una vez que se ve el fruto de esto, cuando lo ves dices, es que esto se tiene que compartir. Esto tiene que estar al alcance de las personas que deseen tomar el control de su vida, que deseen hacer un cambio en su vida, que tengan esas ganas, esa fortaleza, esa motivación de hacer algo más, ¿sí? Que tengan esas dudas de que hay algo más, etcétera. Es una herramienta muy interesante, muy interesante. Entonces, bueno, en mi vida normal, pues en una negociación que hice con un cliente, me dice, oye, mira, te voy a pagar con esta camioneta, pero pues, si me aceptas ahorita el trato, pues te lo incluyo con esta cotorra, mira, te la regalo. Yo dije, oye, ¿para qué quiero una cotorra, no? Pero desde que, o sea, cuando la vi, dije, oye, qué linda está. Pues está en una jaula muy chiquita, ¿no? Dije, va. O sea, prácticamente la cotorra fue lo que me convenció, ¿no? De que, pues ya sabes, siempre estás peleándote porque por pesos y centavos, ¿no? Fue la cotorra, dije, va. Y entonces, así empieza esto, me mandan la cotorra, y bueno, la cambio de jaula, le mando a hacer una jaula enorme, no sé qué. Y parte de mi despertar, que poca gente sabe, incluye al empezar a reconectar con otros seres, es decir, con los animales, con las plantas. Porque en la parte de mi, digamos, adolescencia, después de haber pasado todo lo que pasé, adquiero un mecanismo de defensa en donde me cierro mucho y, y me es difícil convivir incluso con animalitos, con plantas, o sea, como, ¿no? Entonces, conforme va el paso y se me empiezan a ir despertando o empiezo a recobrar parte de esa conexión que tenemos con todo, y entonces la cotorra fue mi reconexión con el mundo animal, ¿sí? Y entonces, después de unos meses de estar con ella, conviviendo, y estoy viendo cómo se comportaba y todo, pues le agarré mucho cariño a mi cotorra. Y en paralelo yo estaba con los estudios estos, ¿no? Metafísicos y todo. Y entonces empiezo a darme cuenta de un paralelismo que existe entre esa ave y en este caso, yo, ¿no? Que lo podemos trasladar a los seres humanos. Entonces, digo, estás hermosa, porque después supe que les quitan parte de sus alas para que no puedan volar y no puedan escapar. Sí. Yo a ella nunca le hice nada, o sea, tenía sus alas completas, todo bien. Y entonces, después de unos meses de tenerla y de empatizar con ella y de convivir, y entonces le agarro cariño y digo, es que yo no te puedo tener una jaula, eres un ave, ¿no? Pero bueno, dentro de mi ignorancia en ese tiempo, dije, pues te voy a liberar. O sea, vuela, cabrón. Entonces, llega un momento en el que tomo la decisión, hoy me la voy a liberar, por amor a mi cotorra, no sé qué. Y entonces voy, le hablo a la jaula, hablo con ella, me dice, eres libre, gracias por lo que me enseñaste, bla, bla, bla. Y le abro las puertas. Dije, no, ahorita que le abra las puertas va a salir volando, ¿no? Pues, ¿quién va a querer estar encerrado en una jaula por muy hermosa que esté? ¿No? O sea, no. Y le abro la puerta, una jaula verde, grande, todavía la tengo. Y no sale la cotorra. Y yo, qué extraño, ¿no? Le digo, ya eres libre, mamita chiquita. Vuela, cabrón, ¿no? Ve a hacer tu vida. Y no salía la bendita cotorra. Y bueno, se fue extendiendo el tiempo porque no salía. Entonces le ponía comida y le daba miedo. Y de repente salía con su piquito y salía por fuera, medio caminaba por fuera y se volvía a regresar. Dije, no, a ver, yo tenía cosas que hacer, ¿no? Digo, a ver, mi reina, pues
ya, o sea, ya me despedí de ti, ya vete, cabrón, ¿no? Entonces la empiezo como a ayudar, ¿no? A que salga. Entonces llega, se para ya en la otra vez en la punta de la puerta por fin, y le doy su empujoncito y cae, medio abre sus alas, medio volando, pero yo veo que ella en su vuelo cae, o sea, no cae bien, o sea, como cae mal, o sea, y luego intenta más volar y no vuela y se queda ahí parada. Y dije, no, esto está mal, o sea, ¿qué pasa? Bueno, pues la tengo que volver a rescatar, meter en su jaula y todo eso, ¿no? Claro, ya después, dentro de mi ignorancia, repito, pues me entero que así no se libera una cotorra, que tienen que tener, o cualquier ave, pues tiene que tener un proceso, ¿no? De acoplamiento, o sea, una reintegración a donde tiene que ir. Bueno, el paralelismo es ese. Nosotros como seres humanos estamos tan acostumbrados a jaulas mentales, a jaulas de ideas, de conceptos, que de repente cuando te llega información, ¿sí? Te llega información que es que te abre la jaula, es difícil para la gente. Dejar atrás No, man, toda qué tema, cara. su vida, bro. Todo lo que ellos creían que era. De repente te das cuenta de que todo lo que creías que era no es. Y entonces dices, ¿y ahora qué hago? Y es aterrador. Puede ser aterrador. Entonces, hago este paralelismo, esta comparativa, y en mis procesos de investigación, de conexión, llámale concentración, como le quieras llamar, ¿no? En donde estás estudiando los temas, revisándolos, conectándote con los temas para poder ver más. Y en el contacto que empiezo yo a tener con la gente, pues me doy cuenta de eso. Y es parte de esta herramienta en donde, ok, es como tu reinserción a un nuevo mundo, en donde ya viene un proceso, cómo lo puedes seguir, paso a paso, a tu ritmo, con amor, con tranquilidad, pero ya sabes qué hacer si te abren la jaula. Qué tema, bro. No, no, qué tema, ¿eh? Sí, hermano. Entonces, ok. Ahora, también vi en tu libro el tema de reprogramación celular. Y me gustaría que hablaras de eso, que es un Wow. temazo. Sí. A mí me gustó mucho el tema que tocas ahí, pero me gustaría que se lo explicaras a mi audiencia, que es la reprogramación celular. Sí, es bien interesante. El cuerpo físico es una máquina biocuántica, me gusta denominarlo de esa manera, energética, electromagnética. O sea, para que un cuerpo físico pueda albergar la conciencia, que es lo que explicábamos, imagínate, o sea, que tú puedas poner la conciencia, que incluso ya tiene un peso atómico, que está investigado, que para que yo sacara este libro es porque no solamente eran mis testimonios, las vivencias y la investigación que hice, sino tienen respaldo científico. Lo que está ahí. Hay cosas que no todavía tienen respaldo científico, que se van a descubrir en próximos años y que no las pongo ahí, porque ya nos iríamos todavía a algo todavía más esotérico, ¿no? Entonces no quiero eso. Vamos con lo que ya tenemos comprobación, ¿sí? Todo lo que está ahí tiene esas bases, esa comprobación. Entonces, hay un estudio en donde se pesa todo el cuerpo y los minerales que tenemos y toda la tabla periódica, pum, y hay una parte que no cuadra. Es que ya hicimos los cálculos y no cuadra. Bueno, al final se llega a la conclusión, pues, de que es el peso del alma, ¿sí? Que es un peso atómico, que tiene un peso. Es decir, está comprobada su existencia, sabemos que se aloja en una parte de nuestro cerebro. Entonces, imagínate para que una conciencia, con lo que hablamos al inicio, pueda albergar o pueda instalarse en un cuerpo, pues qué calidad de cuerpo tiene que ser. O sea, tú no puedes poner la conciencia en cualquier lado. Es decir, el cuerpo que tenemos trae facultades
algunas descubiertas, otras no, que ni nos imaginamos. Que ni nos imaginamos, seguimos estando en pañales todavía, de acuerdo con las capacidades que tiene el cuerpo. Porque el cuerpo viene a estar al servicio de la conciencia. No al revés. No al revés, ¿no? Nos enseñan, oye, es que el cerebro es el que comanda todas las funciones del cuerpo y es donde se emiten los pensamientos. Entonces, pues el cerebro muchas veces se confunde con la mente, ¿no? Son conceptos: cerebro, mente, conciencia, espíritu. Todo tiene un lugar. Entonces, el cerebro no es la mente. Y la mente tiene una parte ligada con la conciencia y una parte ligada con el cuerpo. O sea, en términos generales, la mente podría decirse que tampoco es la conciencia. Es decir, el cerebro está al servicio de la mente. Si lo desglosamos así para hacerlo más digerible, es decir, el cerebro está al servicio de la mente, no al revés. Y cerebro y mente no es lo mismo. El cerebro es un órgano que es autónomo. Y como es autónomo, la gente sin usar la mente consciente puede tener una vida normal. Porque el cerebro está diseñado para que eso pase, para que la gente sobreviva, salga adelante y haga lo que tenga que hacer. Pero si tú activas la mente consciente, entonces el cerebro se pone al servicio de la mente y la mente se pone al servicio de la conciencia. Y entonces ahí es donde pasa todo eso que llamamos magia, milagros y todas esas cosas. Entonces, las células tienen también su inteligencia propia. Si tú analizas una célula al microscopio y lo que ya se sabe, es un mini universo. Ahí pasan muchísimas cosas dentro de la célula. Está pasando ahí todo una vida, es un ecosistema individual que se va conectando en el cuerpo y ese ecosistema de una célula se junta esto y el otro y forma tejidos. Es todavía algo más complejo que después forman órganos, algo más complejo que forma sistemas, que forma un cuerpo humano. O sea, solo si nos detenemos a pensar por un momento la capacidad que tiene el espermatozoide con el óvulo, Crear. van a crear el habitáculo de la conciencia. Y sin que nadie les diga nada, ellos dos se unen, generan un primer paso de vida, ¿no? Ese desarrollo celular que se va dando de esa unión y que nadie le dice nada y construye y va construyendo el cuerpo paso a paso, Sí. hasta que estamos aquí. ¿Quién les dijo? Increíble. Es súper increíble. Es decir, hay una inteligencia, hay una programación que hacen que esto suceda para que esté al servicio de la conciencia. Entonces, esas células traen su programa y ellas saben qué hacer y pueden vivir y hacer su labor sin que la conciencia intervenga, porque ellas están para darte el mayor tiempo de vida que se pueda para que tú despiertes, para que tu conciencia se pueda manifestar en este mundo físico y venga a evolucionar. Ellas hacen su trabajo. En el momento que tienes contacto, la conciencia, con su cuerpo, con las células, entonces todo trabaja para ti. Las células, ¿qué es lo que hacen? En su proceso nos tenemos que acoplar, las células se tienen que acoplar a su medio ambiente. Entonces, en su proceso de desarrollo celular, cuando se forma el feto, después cambia su ecosistema de vida acuoso. En el nacimiento, que es un impacto, cambias a un ecosistema de aire, de diferente, ya no es acuoso, ahora es de aire, ¿no? Entonces, desde ese momento hasta los 7 años, las células van buscando cómo se van a adaptar, no solo al medio ambiente, sino a la energía, a las palabras, a los conceptos,
a dónde está la sociedad, etcétera, para que puedas sobrevivir en ese medio. Y entonces adquieren toda la información que se le da al niño. Por eso la gran importancia. De educar a un niño. Sí. Y aquí te sostengo que es una de las responsabilidades más grandes que existen. Un hijo o hija. Lo que pasa en esos 7 primeros años se queda guardado en las células porque incluso durante ese tiempo el niño va a ir desarrollando cosas, va a ir desarrollando capacidades y habilidades para poderse desempeñar después de manera autónoma. El cuerpo humano lleva un proceso súper largo para poder ser autodependiente, independiente. La mayoría de los animales tienen procesos rápidos en donde tienes que ser independiente de manera rápida. El cuerpo humano no. De entrada, sus periodos de gestación son largos, 9 meses. Y luego de los 9 meses, ¿cuánto tiempo para que un humano pueda ser independiente, defenderse por sí solo y salir adelante? Son años. Sí, años. Y no es por gratis, no es por nada, es porque hay algo que tiene que planearse y hacerse perfectamente bien, porque es el habitáculo de la conciencia. No puedes poner la conciencia en cualquier lado. El problema es que como esto no se sabe, sí lo sabían algunas de las culturas ancestrales, por eso hacían lo que hacían, como esto no se sabe, pues entonces el cuerpo se va desarrollando con su propia información, sin conciencia, y los primeros 7 años de vida, el cuerpo del niño absorbe todo con lo que se va a desarrollar los posteriores años de su vida. Y esa información, recordemos que todo, absolutamente todo es información. Todo. Cada cosa que hay, que existe, es un código informático, trae bytes de información, que si tú la decodificas, entonces da como resultado cualquier cosa que veas. Pero si tú la desdoblas, son códigos. La información viaja en el aire, ¿sí? Hay una cosa que se llama éter, viaja. Así como el sonido viaja por el aire, la información que emitimos, los pensamientos que emitimos, viajan, impregnan a las personas. Y las personas lo absorben de manera inconsciente. Entonces, ese niño, esa niña, va a estar cargado con la información, no solo genética de sus ancestros, sino la información energética de sus padres o tutores y todo quien le rodea. Y lo va a tomar como su medio para desenvolverse, como su ecosistema en donde tiene que sobrevivir, y entonces se va a adecuar a esa vida, dando por validado todo aquello que escuchó, le dijeron en la televisión, en los medios, en el celular ahora, los padres o tutores, la escuela. Lo va a dar como un hecho fáctico. Así es la vida. Y entonces, así la va a vivir. En la jaula, como la jaula de la cotorra, o como la cotorra en la jaula. ¿Sí? Entonces, la programación celular tiene esa gran importancia. Entonces, imagínate tú que estás diseñado por este mecanismo que te platico, es un mecanismo social, y es parte de la información que te decía que pues, no les gusta que la digamos, brother, ¿no? A esto me refiero. Todo esto que venimos hablando, porque ya nos fuimos un poquito, no tan profundo, pero ya estamos develando cierta información que la gente, bueno, que hay ciertos intereses que no les gusta que se sepa, ¿sí? Y de ahí lo que platicamos antes de entrar a tu podcast, ¿sí? Esta información a veces pues la quieren restringir, ¿sí? Entonces, para que esa persona que ya dio por válido lo que ni siquiera aprendió, lo que absorbió, lo que se programó de niño, lo da por válido, si tú quieres reprogramarlo, no es en la mente. Claro que la mente es una de las partes, pero tú puedes estar programando, y por eso hay mucha gente que a lo mejor está con afirmaciones, es bueno, pero no es por ahí. Puedes estar afirmando, ¿Cuánta gente no dice es que yo deseo esto en mi vida y quiere cambiar? No pueden. Pues no pueden porque es imposible como lo están haciendo.
No es por ahí. Y es también parte de un engaño. ¿Sí? Ay, que tu mente. Sí, pero nosotros somos seres emocionales. Y un ser emocional es un ser celular. Las emociones son físicas, son procesos químicos, bioquímicos del cuerpo. Y nosotros somos seres emocionales porque estamos en un cuerpo físico. Así es esta densidad en la que vivimos. Por eso es el cuerpo, para poderse desempeñar en esta 3D, 4D, como le quieras llamar, ¿no? Somos emocionales. Entonces, tienes que cambiar la información de las células para que te sea fácil, para que puedas realmente reprogramar todo y cuanto eres. Y entonces ya entra la mente, pero la mente consciente. La mente consciente. Y la mente consciente conlleva un proceso de despertar, que cada quien a su paso, ¿no? Entonces, esa información en las células es la que hace que la gente viva la vida que tiene. En automático no tienes que hacer nada, más que levantarte y vivir. Ya estás programado. No, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, y a veces te sale, a veces no, pues porque no es por ahí. Celular. ¿Cómo la reprogramas? Leyendo el libro Renacer sin Límites. O sea, ¿qué te digo, brother? ¿Sí? O sea, es un proceso que ya está metodológicamente probado, en el que hay que hacer ciertas cosas en cierto momento. Y es a tu ritmo. Ayer hablaba, antier, con una chica que está leyendo el libro, que la veo en ciertas reuniones, bueno, como tú sabes, por amigos con los que compartimos de repente, y quedamos en que me iba a hablar o me iba a comentar después de que leyera el segundo capítulo, ¿no? Y le digo, ¿qué pasó? ¿Todavía no lo terminas? Dice, no, ya acabé el libro, me falta la última hoja. Le digo, ¿y cómo te fue? No, hombre, casi fue de que, o sea, en ese momento le apreté dos botoncitos de que dijo, es que ya ni te hablé porque no sé qué. Y cuando yo leí esta parte del libro, o sea, me causó, o sea, muchas cosas en su vida. O sea, entonces es fuerte, es difícil, ¿no? De repente afrontar verdades. Y me dijo, es que, o sea, me fue difícil ver la realidad, la verdad, que a veces no queremos ver. Y le digo, tranquila, tu paso. Relájate. Relájate, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí lleva un proceso y esos procesos son así. Es como si le quieres quitar la mugre. O sea, imagínate tu cuerpo todo mugroso y así, no sé, ¿no? O cualquier cuerpo. Y le tienes que tallar, pues va a doler, brother, ¿no? Va a doler. Y nos han enseñado que el dolor es malo. Qué pinche mentira más grande. Todo tiene un fin, todo tiene un porqué. Incluso el dolor físico o emocional o psicológico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos reprogramamos? Hay que entrarle a investigar esto. Lo que te decíamos en un principio. Investiga algo que te llamó la atención del podcast y empieza a investigar. Tú investigalo. Jálale a la madeja. Sin miedo. ¡Ah! Sin miedo al éxito. Sí hay procesos. Voy a armar incluso más adelante unos talleres, un entrenamiento en donde ahí sí vamos a la reprogramación celular. O sea, de eso va a ser entrenamiento. Es una convivencia en donde, ok, ¿estás listo? ¿Quieres que nos ahorremos muchos años esto y el otro? Pues vámonos a una experiencia, ¿no? Tal vez un fin de semana, algo así, y ahí nos vamos a la reprogramación con mecanismos ya de trabajo, ¿no? En meditaciones, ciertas cosas así que se hacen, ya para un proceso, digamos, acelerado de conciencia sin que te metas nada, porque también aprovecho para alertar a las personas que están usando toda la medicina sagrada de manera irresponsable. Tampoco es por ahí, ¿sí? Esas medicinas sagradas en la antigüedad se usaban de maneras sagradas, Sagradas. sagradas, con preparación, para fines, con ciertos apoyos. Hoy en día la han profanado. Entonces, pues hay
Sí. No, O sea, si vas a hacer eso con alguien, hazlo con la persona que tenga congruencia con lo que te está diciendo que está haciendo. Si tiene congruencias, hazlo, sin broncas, pero si ves como que está raro algo, no lo vayas a hacer, bro, porque vas a terminar peor. Yo he visto gente que ha terminado peor haciendo eso. O sea, en su afán de querer despertar y en el afán de la inmediatez que nos han vendido hoy, que todo lo queremos ya, hombre, esto es un proceso y hay que disfrutarlo también. Va a llegar, no te aceleres. mira, yo soy doble A, eso no lo he dicho, es la primera vez que lo digo. Yo soy doble A, pero es un despertar de conciencia brutal. Pero ahorita que estás hablando de la reprogramación celular, ellos ocupan el tema de la psicoterapia. ¿Eso cómo funciona, Daniel? O sea, ya hablando en términos energéticos. Mira, aprovecho, yo no estoy a favor ni en contra de ninguna religión. Esto es para todas las religiones. Este conocimiento es para todas las religiones, para todos los credos, para todos los estratos socioculturales. Entonces, las iglesias, los movimientos como el que hablas de la AA, son maravillosos, porque de alguna manera es de donde mucha gente puede agarrarse de repente, porque hay veces que te sientes bien perdido, perdida. Y si no existiera esto, quién sabe qué sería de la humanidad. Tienen su función. Y es una función perfecta. Cuando te surja a ti una inquietud más allá, pues entonces busca. Y eso que por lo que pasaste estuvo perfecto. En ese momento era lo que ocupabas. Y si estás bien con eso, sigue ahí, no hay bronca. Es que bueno, saliste de un lugar muy feo. ¿Sí? No tú, o sea, digo, cualquier gente. Cualquiera que está Cualquiera. porque estás sufriendo. Sí, brother. Y entonces, qué chingón que salieron de ahí. Gracias a eso. Y ahí estás bien. Si sientes que hay algo más, otra inquietud, bueno, pues jálale el hilito. Y tu conciencia te va a llevar a donde tengas que estar. Porque ahí ya se empieza a manifestar la conciencia. Y la conciencia, así como el cuerpo humano físico, siempre va a querer lo mejor para ti. Siempre. Y te va a ir poniendo las situaciones, circunstancias, momentos, personas y recursos para que desarrolles esa habilidad, capacidad que te falta para que sigas despertando conciencia. Sí, brother. Oye, ¿y qué es para ti Dios, Daniel? Pues lo es todo. Dios es todo, está en todos lados, está en todas partes. Para mí Dios existe en cada molécula, no solo en cada molécula, en cada átomo de la creación. Es una manifestación de Dios, es una manifestación divina, es una manifestación de esa energía hiperpoderosa que hace posible esta experiencia sensorial humana y todo lo que está detrás de esta experiencia sensorial humana que no vemos, pero que le da forma y sentido a esto. Eso es Dios. Dios es puro amor. Pero no el amor que nos han enseñado. Ya está prostituida, esa palabra mega prostituida. Nada que ver, no me refiero a eso. Dios es amor puro. Es puro amor que lo pone a disposición de esos pedacitos que somos de Dios para que podamos experimentar a la medida de nuestras posibilidades eso que Él ha experimentado. Decir Él por decir algo, ¿no? Que pues, estamos en un mundo en el que nos comunicamos a través de palabras y las palabras restringen, ¿sí? Restringen mucho. Bueno, entonces vamos a tratar de con las palabras hacer lo más que podamos para explicar ciertas cosas que no tienen explicación. Las palabras no alcanzan. Ahí ya es un tema ya de percepción. Incluso los antiguos por eso desarrollaban íconos que te explicaban más de lo que es una palabra y otros mecanismos, ¿no? Okay. Entonces, eso en palabras humanas podría decirte que es Dios para mí, ¿no? Oye, algo que también leí en tu libro que quiero que me lo expliques. Dice que el 5% Sí. de lo que percibimos, solo percibimos el 5% de energía y el 95% es energía oscura. ¿Cómo es ese tema, Daniel? Sí. Y qué bueno que me das la oportunidad de aclarar, porque de repente cuando hablas de energía oscura, materia oscura, la gente lo relaciona con malo. No, a ver, no.
No se me confundan. En metafísica, las cosas las tenemos que, en los estudios espirituales, todo tiene un fin y un medio. Y cuando hablas de energía oscura no es de que sea de los, no sé, demonios o lo que sea. No, 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 no. Así se le llama, ¿no? Es como energía positiva y energía negativa. Pues en la física, pues está el polo positivo, el polo negativo. Y no el negativo es malo. La gente lo identifica con malo. No es una polaridad que es necesaria, positivo o negativo, ¿no? Bueno, entonces incluso eso está ya en un estudio de la BBC News, que lo chequen, ¿no? En donde ya te dicen, pues estos descubrimientos que se han estado haciendo conforme va pasando el tiempo, que solo podemos percibir el 5% de la realidad con nuestros sentidos y nuestra capacidad humana. Solo percibimos el 5% de la realidad. Es decir, todo lo que es nuestra vida funciona dentro de ese pedazo del 5%. El otro 95% que no vemos está conformado por antimateria, materia oscura y energía oscura, que se sabe que existen porque tienen un efecto en esta realidad. Todavía se sigue investigando acerca de eso y hay muchos avances. Pero es lo que los grandes iniciados y maestros de los que hemos estado hablando ocupaban. ¿Por qué son las causas? Es lo que le da forma a esto que vivimos. Ellos ocupaban, digamos, esa información para hacer sus llamados milagros, magia o como le quieras decir, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos viviendo y conviviendo con una capacidad muy limitada de la realidad. Si tan solo nos damos cuenta de eso, bueno, estaría interesante conocer un poco más, ¿no? Como un 6. Un 6, ya estás del otro lado, ¿no? Un 6, claro. ¿No? Lo interesante es saber que está, saber que existe y darte cuenta. Darte cuenta que ahí está un 95% de la realidad con la que no convives, no tienes ni idea qué está pasando, pero ahí está. Sí, es cuando meditas y te conectas, ¿no? A veces con la meditación o con una oración muy profunda logras percibir toda esa energía. Bueno, a mí me pasa. Yo no me tengo que meter nada de los sapitos y todo ese rollo de la medicina ancestral, pero yo sí siento, ¿no? Cuando me conecto con ese poder superior, no manches. Es una genialidad, bro. O sea, y ese manifiesto, pues siempre trato de conservarlo en mi vida. Pero bueno, a ver, Daniel, ¿qué es un manifiesto? Ya hemos hablado de manifiesto, tu libro se llama Renacer sin Límites, que son 7 manifiestos para hacer potencializar tu conciencia. ¿Qué es un manifiesto? Sí, bueno, llamamos los 7 poderes humanos de la manifestación consciente, es lo que viene en el libro, que se llama Renacer sin Límites, con ese, renacer con ese, precisamente porque viene del ser, y ese renacimiento, pues, a una nueva realidad que tú realmente puedes estar conformando a través de el conocimiento y la metodología ya de cómo poder hacerlo, ¿no? Entonces, esta parte más bien, vamos a hablar el manifiesto como una manifestación. Hoy está de moda el término manifestación, nos está queriendo poner de moda y qué bueno. El tema es que viene otra vez sesgada la información y otra alerta. Ay, sí. Bueno, es que parte de esta etapa en la que estamos viviendo en la humanidad es una etapa en la que ya hay acceso a muchísima información, pero como hay acceso a muchísima información y puede ser no grato para algunos intereses, entonces tienes que compensarlo. ¿Y cómo lo compensas? Con desinformación. Entonces hay demasiada información, pero demasiada desinformación para que la gente no sepa cuál es la verdad y se confundan otra vez. ¿Sí? Entonces, esa es una alerta. Mucho cuidado de qué estás viendo, qué estás viviendo. Mucha gente quiere despertar, pero está adquiriendo información que son medias verdades, ¿no? Llamarlo así, o están sesgadas por esa desinformación. Entonces, también es importante que tengan el discernimiento, que es uno de los 7 poderes que se explican cómo funciona y cómo lo puedes llevar a discernir. Entonces, la manifestación, el primer mito que me gusta, pues, romper, ¿no? ¿Tú qué necesitas para manifestar? ¿Qué necesitas hacer para manifestar? Nada. Estás manifestando 24/7, todos los días del año, 24 horas,
de la noche a la mañana, de la mañana a la noche, estés dormido, estés despierto, estás manifestando todo el tiempo, sin importar credo, religión, estrato socioeconómico. Tu vida es un proceso de manifestación. El tema es que la mayoría de la gente está manifestando de forma inconsciente, por todo lo que ya venimos hablando en el podcast y la programación que se tienen desde que eres... La reprogramación celular, ¿no? Exactamente. Entonces, la gente va manifestando eso, sin darse cuenta, no tienen que hacer nada. De hecho, estamos manifestando la vida que tenemos. Es muy fuerte esto. Es muy fuerte para gente que está pasando situaciones difíciles. Es muy fuerte, pero no porque sea fuerte quiere decir que es mentira o que no existe. Yo lo veo como una oportunidad. Bueno, pues, si tú no crees, pues no veas esta información y no pasa nada. Pero si tú crees que hay algo ahí, investígale. Entonces, la manifestación está pasando todo el tiempo. Estés dormido, estés despierto. Lo que pongo en el libro es una metodología para que aprendas a manifestar de manera consciente. Cambia todo. Sí. Cambia todo. Porque entonces te vuelves realmente ese arquitecto o ese diseñador de tu propia vida. Y va por etapas, porque el despertar de la conciencia es gradual. Muy poca gente, muy poca, tiene un despertar de conciencia inmediato. Esos son los iluminados que han existido, pero son menos del 0.001% de los humanos, ¿no? La mayoría tienen procesos diferentes. Entonces, esa parte de manifestación, vamos a entenderla como es lo que estamos experimentando en nuestra vida todo el tiempo. ¿Basado en qué? En la programación inconsciente que tenemos, que está programada en las células, por lo tanto también en la mente, y que eso va a ser la vida de la persona en tanto no aprenda cosas nuevas o en tanto no desarrolle la capacidad de reprogramarse a sí misma, a sí mismo. Ese es el tema. Es lo de los 7 años que hablas, de las niñas de los 7 años. Sí. Y que se va validando con el tiempo, porque cuando esa persona aprende que esa es la realidad, todo su cuerpo, toda su estructura, trabaja para que se valide eso que es. Tú no puedes ser algo que no crees que puedas ser. Como no puedes crear algo que no seas capaz de creer. ¿Ves? De creer. Ajá. Ni siquiera de hacer. No, de creer. Las creencias tienen que ver con la programación. Son programación. Entonces, ¿cómo vas a hacer algo que no tienes la información? Es imposible. ¿Cuál es el punto de las creencias, Daniel? ¿Cuáles son los dos tipos de creencias? ¿Cómo los dos tipos de creencias? Sí, ¿cuáles son los tipos de creencia que hay en nuestra Bueno, mira, vida? en coaching y en estas corrientes les llaman pues creencias limitantes y creencias empoderadoras. No sé si a eso te refieras. O sea, las creencias son una programación. Es un programa dado por la sociedad en la que tú viviste. Por eso, Sus hermanos, sí, Dios. la sociedad en la que viviste y en el lugar en el que viviste y la gente que te rodeó. Eso es lo que conforma un sistema de creencias. También viene ahí explicado, desglosado, Sí. cómo funciona para que si entiendes el funcionamiento, puedes cambiarlo, puedes modificarlo. Cuando te haces consciente de algo, adquieres la capacidad de modificarlo. Entonces, por eso es que nosotros estamos hablando español aquí. Si hubiéramos nacido en Japón, Hablaríamos japonés. estaríamos hablando otro idioma y estaríamos creyendo en algo más y estaríamos, ¿sí? Entonces, por eso hay tantas diferentes credos, formas de pensar, porque depende en dónde se desarrolló la persona, ¿sí? Eso es lo que podemos llamar un sistema de creencias, ¿sí? Que es una programación, a fin de cuentas. Es una programación, es un programa, es información que está guardada en tus células y que las reproduces a través de tu diario vivir de manera inconsciente, sin darte cuenta. Sí, ya es en automático. Es en automático. Y cuando tú las reprogramas, también es en automático. Claro, al principio no. Al principio no, porque no es lo mismo que te programen de niño, que todo lo que te dicen lo crees. A mí me dijeron que era una de queso y yo me imaginaba que era de queso. Pero hay verdades, hay mentiras que no se pueden sostener en el tiempo.
pero hay otras que sí. Qué tema, ¿no? Sí, brother. Oye, tú le llamas metaevolucionar. Ujú. ¿Qué es eso? Sí, es un concepto interesante eh, que desarrollé como para poder explicar esta parte de colocarte en una metaposición. Cuando tú te colocas en una metaposición, te vuelves como el observador de lo que está pasando. Eso aplica en todo, ¿no? Sí, en todo, en todo, en todo, en todo. Entonces, desde esa metaposición tú puedes planear, organizar, ver, y entonces bajas a, a donde estás teniendo tu experiencia y entonces actúas, accionas. Pero ya tuviste una visión, una perspectiva más amplia. Lo pongo de ejemplo como en el tráfico, ¿no? Imagínate que quieres llegar a un lugar, estás en el tráfico, tienes enfrente un tráiler y no sabes qué está pasando, más ves que todos están parados, ¿no? Y ahí van avanzando poco a poquito. Pero imagínate qué harías si pudieras levantarte por encima de eso, poder ver todas las calles, por dónde hay salida, dónde te puedes ir, qué parte y cómo puedes evitar ese tráfico. Entonces bajas y te vas por la mejor ruta y evitas el tráfico. Es una tontería, si quieres este ejemplo, pero eso se puede trasladar a nuestra realidad. Esa metaevolución, es decir, vamos a evolucionar, no solamente, porque ya la palabra evolución, pues puede ser evolución de qué, ¿no? O qué es evolución. Entonces, esa metaevolución me gusta porque es ir más allá de lo que nos han enseñado, de lo que hemos creído y de lo que se supone que somos para realmente conformar un patrón nuevo de conducta, de humanidad, si quieres llamarlo así, ¿no? Patrones nuevos basados en información que había estado escondida y oculta por eones, por muchos cientos y miles, probablemente de años, y que hoy la tenemos disponible, pues para experimentarla. Ese es el concepto, ¿no? Que queremos o que quiero dar con esa metaevolución. Tú eres coach de PNL. Sí, estoy certificado por algunas asociaciones como coach. ¿Y cómo funciona la PNL para reprogramar la conciencia? ¿Se puede? ¿O Sí, nada más es claro. mental? No, completamente, porque la PNL es, es- es programación neurolingüística. Es un conjunto. La PNL es una herramienta más, ¿no? Afortunadamente está ahí para ayudarnos, como muchas otras. Entonces, cuando hablas de PNL es programación neurolingüística. Es decir, vamos a desglosarlo, la programación de las neuronas, que lo podemos aplicar también a las células, a través del lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? Pues el lenguaje puede ser escrito, puede ser verbal, puede ser no verbal. Entonces, hay diferentes, Sí, lenguaje corporal. ¿sí? Entonces, sí ayuda todo eso a que haya una reprogramación, pero para que eso suceda hay que tener conciencia. Y la conciencia comienza con autoobservación. Y entonces ahí empiezas a usar otras herramientas como la PNL a tu favor. Entonces yo te puedo decir que la postura modifica la emoción. Entonces te das cuenta que estás, no sé, en una postura así o todo así. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo se va a sentir la persona? ¿No? Entonces, si tú estás en autoobservación, dices, ay, esta postura no me está haciendo sentir bien, cambias la postura, mandas señales bioquímicas a tu cuerpo y entonces te empiezas a sentir mejor. Y también la emoción modifica la postura. Si tú estás en una emoción alta, tu postura va a ser alta. ¿Sí? Esas son herramientas, tips que nos da, por ejemplo, la PNL, ¿no? Pero tienes que estar en autoobservación. Entonces, eh, en procesos de trabajo con las personas, pues nos ayuda muchísimo la PNL, porque mandas códigos, ¿no? Si ahorita yo te dije la postura, tú la cambiaste, yo no te dije cámbiala. Fue una actitud natural, ¿no? Porque son códigos, ¿sí? Que es lo que se trabaja cuando una persona quiere estar en un proceso de lograr algo. Sí, de transformación. Así es. Entonces, digamos que para eso nos sirve la PNL. Hay grandes autores de esto, yo no me voy a meter
querer ser un paladín de eso. No, es una herramienta más que estudié, como muchas otras, y que está al servicio, pues, de este camino, de este proceso, y que mucha gente la puede estudiar y que le va a ayudar muchísimo. PNL, sí, bro. ¿Qué es la muerte psicógena? No, hombre, está bueno eso. Es parte de lo que, Lo leí en tu libro y me llamó la atención. Muerte sí, psicógena. sí, brother, son casos científicos comprobados, documentados, que muestro a la gente para dar sustento a lo que vamos diciendo en esos 7 poderes, en esos 7 pasos que vienen ahí. Entonces, uno de ellos es la muerte psicógena, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, es la muerte de una persona que no tiene nada. Explícame eso. O sea, ¿se murió de nada? Nada. Llegó un momento en el que por su estado anímico, o sea, es emocional, decide que ya no quiere seguir viviendo. La vida es demasiado dura, es demasiado difícil. Entonces, incluso desde la inconsciencia decide esta vida, dice la persona, esta vida, ¿no? Y a lo mejor no tiene lo que muchos otros hacen, ¿no? Digo, para que no nos censuren, pero pues, los niveles de la gente que solita se va al otro lado, ¿no? Ahí lo banean del suicidio, ¿no? Ahí le quitas la palabra para que no salga, está altísimo. Entonces, esa es una decisión que la gente toma y se va y se quitan, ¿no? La existencia. La muerte psicógena no llega a ese grado, a lo mejor porque es un trauma, es un choque muy fuerte eso, simplemente sin ningún síntoma previo, sin ningún mal funcionamiento en ninguno de sus órganos, una persona sana decide que ya no quiere vivir y muere. Y se le conoce eso como muerte psicógena. Es la fuerza que tiene la mente y la programación, incluso para apagar el cuerpo. No manches, increíble, ¿no? Está cañón. Sí, es muy revelador. Y bueno, pues estúdienlo para que vean la fuerza que tiene. Pero así como tiene la fuerza incluso para apagar la vida sin nada, pues la tiene para aprenderla, para revivirla, para experimentarla de otra forma. Denian, ¿qué libro cambió tu vida? Sí, siempre lo digo, sin duda es Juan Salvador Gaviota, que es un librito chiquito, muy sencillo, pero fue el que llegó en el momento que necesitaba llegar, cuando yo estaba en la prepa, para mostrarme que había una vida allá afuera diferente, que había otras cosas, que mi vida hasta ese momento me había demostrado que no había. Cuando yo leo ese libro fue un proceso de iluminación interno para mí, en donde me sirvió para darme toda la fuerza, la energía, la motivación para salir en búsqueda de ese algo más que había en la vida, que pues me tiene hoy aquí. Entonces estoy muy agradecido que haya llegado a mi vida, una tarea de escuela, porque yo ni me gustaba leer. De hecho, creo que fue el primer libro que leí completo, y eso porque era chiquitito, si no, ni lo hubiera leído, ¿no? Por todo lo que traía. Y entonces en ese momento sí fue el parteaguas que me llevó a este camino, ¿no? ¿Qué te enseñó? Que hay algo más. Está muy bonito porque te habla de una gaviota que está en la parvada y de repente volando como y haciendo lo que todas hacen, porque pues por repetición lo haces, que es la programación que hablamos aquí, empieza en los vuelos con sus otras gaviotas, de repente como que hace ciertos movimientos y dice, ah, caray, podemos hacer esto. Y le dice, oye, mira, ¿puedes hacer esto? Le dice otra, no, eso no lo puedes hacer. Porque no sé qué, y esto no es para ti, y deja de estar haciendo tonterías, vamos a comer. Entonces él se quedaba pero si yo lo experimenté, yo vi que podía hacer un movimiento diferente, volar diferente. O sea, no estoy loco, ¿no? Decía. Y entonces te va narrando su historia, cómo va descubriendo que puede hacer otras cosas, que puede volar diferente, porque él decía, es que ustedes, gaviotas, nada más están preocupados por ir a comer, van, vuelan, comen, regresan,
descansan y después se aparean y esa es su vida. ¿Qué no ven que podemos hacer algo más? Y, no sé, ¿no? Y entonces está muy interesante su historia y cómo las propias gaviotas lo van renegando, incluso lo corren y lo destierran porque actuaba diferente, y él logra demostrarse a sí mismo de que puede volar y hacer piruetas y hacer cosas que eran imposibles para las gaviotas, ¿sí? Y después se reintegra y tiene que vivir en la parvada, pues sin hablar mucho de esto, porque lo iban a tirar de loco, lo iban a volver pues a desterrar, ¿no? Hasta que puede hablar con alguien que le hace caso y que da la oportunidad de enseñarle a otro que se podía hacer eso, y es como trasciende. Y cuando yo leí eso dije, wow, yo soy Juan Salvador Gaviota. Quiero ser así. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, a ver, concluyendo, mi querido Denian, ¿qué es el despertar de conciencia? El despertar de conciencia podríamos decir que es esa facultad que puede desarrollar un ser humano para darse cuenta de la parte divina que todo ser humano tenemos y que esa parte divina está al servicio de ti. Y cuando te das cuenta de que esa parte divina existe en ti, tu vida cambia, en todos sentidos. Y empiezas a hacer las cosas por otros motivos, con otros sentidos y para otros fines. El despertar de conciencia es darte cuenta que hay algo más de lo que nos han dicho que hay, ¿sí? Y explorar ese mundo, ¿no? Y decimos despertar porque pues está dormida. Y pues está dormida, no se da cuenta, no percibe ni siquiera su propia existencia. Entonces despertarla es como cuando despierta la persona y dice, "Vale, vamos a salir a vivir, ¿no? A experimentar, a aprender, a evolucionar, a compartir". Para mí el despertar de conciencia eh, es uno de los motivos, de los fines por los cuales aterrizamos en este mundo escuela. Mundo escuela. Sí. Sí, cuando decidimos aterrizar acá es para ciertos fines. Es un mundo escuela, es una densidad, es una realidad muy densa, en donde vas a experimentar las partes emocionales y vienes a experimentar el dolor, vienes a experimentar frío y calor, hambre y saciedad, placer y dolor. Esta es la experiencia sensorial humana, es dual, es una experiencia de contraste, de poder contrastar lo bueno para quien sea bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable. Y eso va haciendo que tengas un desarrollo o un camino que puede llevar a ese despertar espiritual del que hablamos, o ese despertar de conciencia, en donde ya te unes con todo, y tienes otro entendimiento y todo eso, y pues todos estamos en el camino, seguimos. ¿Cómo se ancla a la conciencia del espíritu? Sí, sí, digamos, como hablábamos de la mente, ¿no? Entonces, el cerebro es lo físico. Luego viene la mente, que ya es sutil, ya es completamente energético, que es lo que decimos que está pegado con la conciencia. La conciencia a través de la mente opera el cuerpo humano. Y la conciencia hacia abajo es eso, mente, cerebro, cuerpo humano. La conciencia hacia arriba está pegada con el espíritu, que es lo que le llaman ese famoso hilo de plata en otras culturas, que es lo que nos mantiene conectados a esta experiencia sensorial humana, y cuando el cuerpo, cuando se va la conciencia, es como el cordón umbilical, también se desconecta ese hilo de plata que está conectado con esas otras realidades que no vemos, pero sabemos que existen. Y es el contacto, la conciencia con el espíritu. El espíritu funciona en una vibración altísima, altísima, está por encima de todo lo que podamos hablar y conocer.
ya está en realidades que no tenemos acceso todavía. Es una vibración demasiado alta en donde funciona el espíritu. Entonces, por eso tiene que ir bajando, ¿sí? Para poder tener En dosis. en dosis, sí, para poder tener ya una experiencia humana, y se tiene que ir densificando, tiene que ir bajando su vibración muchísimo. ¿Cuál es la vibración más baja, Daniel? Sin duda, y qué bueno que lo preguntas, brother, pues es el miedo. Miedo. El miedo. Hay varias. El miedo es la peor, es la más baja vibración que existe. O sea, que el miedo te puede mm, paralizar, estancar. Completamente, todo. Cualquier cosa mala para la persona la puede detonar el miedo, el temor. Y hay otras también de muy baja frecuencia, que también vamos hablando en este libro y todo, para que la gente las conozca y pues las evite, ¿no? Claro. Las evite. ¿Y la más alta frecuencia? El amor, pero el amor como lo estábamos platicando hace rato, no el que nos han enseñado. O sea, el amor es una frecuencia de vibración. Es una frecuencia de vibración, de expansión, es una frecuencia muy, muy alta. Para experimentar el amor, necesitas autoconocerte, ir despertando conciencia. Nadie puede decir que ama realmente lo que es la palabra amor si no tiene conciencia despierta. Son incompatibles. Podrías decir, pero ya nos mezclaron las palabras. Entonces podrías decir querer. Quiero mucho a una persona, pero amar es otra cosa. Amar es otra cosa, es un nivel de vibración muy alto, que solamente para poderlo explicar, pues hay que sentirlo, ¿no? Es incondicional, Sí, una mamá, ¿no? una mamá también tiene programación, y aunque sí siente eso por su hijo, pero o sea, es como lo más cercano al amor, pero todavía eso podremos poner en tela de juicio si es el amor, porque a fin de cuentas, ¿quién lo está sintiendo? ¿Qué tan trabajada, qué tan autoconocimiento tiene esa persona? Si no tiene un autoconocimiento, puede tal vez sentir ese amor, o sea, puede saber que hay algo, pero no es consciente. O sea, sí hay esa manifestación del amor, ¿no? En una madre, en un padre, en un hijo, en diferentes facetas de la vida lo puedes llegar a sentir, pero es inmediato. ¿Por qué? Porque no está haciendo de manera consciente, ¿no? O sea, se presenta llega y se presenta muy rápido. Así como llega, se va, ¿sí? Lo que es el amor. Entonces, dices, y es la fuerza que mueve al mundo. Otra de las altas vibraciones abajo del amor está la gratitud, por ejemplo, que es así, cualquier persona como que la puede experimentar mucho más fácil, y esa la puedes hacer adrede, esa sí la puedes ir generando, ¿sí? El amor, la gratitud hay que sentirla, no solo decirla. Esa se tiene que sentir. Es mi siguiente pregunta, Daniel. ¿Cómo se manifiesta gratitud en la vida? Sintiendo que todo lo que estás y haces y hemos estado viviendo tiene una función de ser. Que si tú encuentras esa función de ser, habrás evolucionado, habrás crecido como persona, habrás dado un gran paso en tu hoja de vida. El sentir gratitud lo puedes empezar a sentir con lo que tengas en ese momento, sea lo que digas, gracias por esto. Puedes sentirlo por cualquier cosa. Las grandes culturas de las que hablábamos en un principio tenían estos procesos de gratitud muy avanzados, muy, muy avanzados. Entre más estés agradeciendo, tu vibración siempre va a estar más alta, pero agradece de verdad, sintiendo. Y ese sintiendo se siente acá. Gracias por esto. Y tu pecho se expande, se siente algo acá. Gracias por esto. De verdad, da gracias por lo que puedas. Y hay gente que dice, es que no tengo nada que agradecer. Dice, no. Pero muchísima gente, nos sorprenderíamos, carnal. Nos sorprenderíamos que
tengo que agradecer. Yo pasé por ahí, o sea, también pues te lo digo. Tengo esa empatía, ¿no? Es que no tengo nada por qué agradecer. Y te la crees, cabrón. Entonces, puta, hay que empezarle a trabajar. Y la gratitud te va a ir llevando, igual, por pasitos, a que vayas expandiéndote y a que puedas modificar la vida que en ese momento tienes y que puede ser terrible, que no encuentres nada por qué agradecer, ¿no? Pero es muy poderosa la gratitud, muy, muy poderosa y está científicamente, y ponemos ejemplos en el libro, científicos, del poder tan grande que tiene la gratitud, científicamente, comprobado. Sí, bien interesante toda la información que hay, que puedes ir desmenuzando, ¿no? Entonces la gratitud eh, es algo que hay que estar experimentando si quieres tener una vida más plena, mejor, en cualquier sentido. La penúltima pregunta, Demian. ¿El perdón en qué vibra? ¿O qué es el perdón para Demian? Mira, el perdón es un concepto que es controversial, entonces no me quiero meter mucho en esto. Tú dale, amigo, tú dale. No, porque nos van a ver gente tal vez de muchos credos y religiones. El perdón es algo muy bonito, pero si tú desmenuzas el perdón, cuando encuentras la raíz, entiendes qué implica el perdón. Entonces, vamos a manejarlo sin irnos tan profundo para no herir susceptibilidades, Ok. ¿no? Una persona que perdona en los términos en los que estamos hablando es alguien que dice, esta persona me hizo algo mal, ¿no? Ayúdame a definir el perdón. ¿Qué podría ser? Sí, tú sientes que te hizo algo mal, pero en realidad puede ser que no era malo, ¿no? No sé, pero, ajá. En los alcohólicos pasa muy seguido, ¿eh? O sea, llega alguien y te dice, es que mi mamá me corrió de la casa. Le decía, ¿cuántos años tenías? 28. No mames. No, es un resentimiento real. O sea, ¿qué tienes que perdonar a tu mamá, güey? O sea, hizo lo correcto, cabrón. O sea, eres un pinche huevón parásito y te tenía que sacar de tu casa. Pero así llegan. Entonces, Claro. hay como que cosas reales y cosas irreales, ¿no? O sea, es mi percepción. Sí. Pero ese tema, tú dices, bien, es controversial, pero nosotros los alcohólicos decimos que primero nos tenemos que perdonar nosotros, ¿no? Por todas las bajas que hemos hecho, las malas situaciones que hemos generado. Entonces, el perdón es hacia nosotros. Y algo que también leí con Brian Tracy es que el perdón es parte de tu pasado, ¿no? Y es algo bien chingón eso. Porque cuando tú hablas de tu pasado, dices, fui, o eso me ayudó a, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, mi papá, algo que voy aquí a ventilar, es bueno para el trompo, cabrón. Es un chaparrito, cabrón, pero no mames, es bueno para los más grandes. Sí. Entonces yo nací en un barrio muy violento. Yo vengo de un barrio. Y hoy, le agradezco a mi papá, le agradezco a la vida por darme ese papá. Porque si yo en ese barrio hubiese tenido un papá pendejo para los madrazos, no manches. ¿Quién sabe qué? No, me hubiera pasado de todo, cabrón. Sí, ¿no? sí. Entonces, mi papá me protegió a su forma, a su modo, ¿no? Tú aprendiste. Y yo aprendí, y ahora lo entiendo, Pero antes yo decía, ay, ¿por qué me toca ese papá tan pinche peleonero, güey? Por todas las detalles y ya sabes, ¿no? Entonces, pues, no sé, Demian, el tema del perdón es algo... Es interesante. Vamos a dejarlo, digamos, en esta persona que siente un resentimiento por alguien, ¿sí? Todo resentimiento, toda aversión, todo rechazo que tú sientes por alguien, también lo sientes por ti. No, mames. Pero es inconsciente y la persona no lo va a aceptar porque es inconsciente. Entonces lo inconsciente es eso que no ves, que está dentro de ti, que le está dando forma a tu vida.
Es complejo, hay que irlo desmenuzando poco a poco, ¿sí? Entonces, cuando se dice que cuando tú perdonas, ya no sientes ese rechazo, esa aversión, ese rencor hacia la persona que te hizo algo mal o hacia ti mismo que te hiciste algo mal. Entonces es un proceso de liberación, de liberarte. Por lo tanto, visto de esa manera, pues el perdón es algo mágico que hay que estar ocupando. Conforme vamos trabajando en esto, el perdón incluso ya no tiene lugar. Incluso, pero conforme vas avanzando en esto. Okay. Sí, hermano. Sí, porque nace un resentimiento, ¿no? Entonces, si tú trabajas ese resentimiento, en automático, pues, sanaste esa parte de tu vida, ¿no? Sí, mucho más. O sea, el entendimiento de la vida cuando ya vas teniendo información cambia. O sea, ya ves las cosas totalmente diferentes, completamente distintas. Por eso la gente que está en despertar espiritual se empieza a volver gente sola. Ya no tienen con quién platicar. Okay. Porque ya la gente ve las cosas diferente a lo que la ven ellas. Y estamos viendo lo mismo, ¿eh? Entonces ya no hay empatía, ya no hay vibración, ya no hay frecuencia, pues se empieza a volver la gente sola. ¿Ves? Están viendo lo mismo, pero están viendo diferente, bro. Entonces, ¿qué onda con eso? Uno le va a decir loco al otro, ¿no? Claro que está en frecuencia alta o está evolucionado, pues no le va a decir loco, o sea, entiende su proceso, pero pues ya no pueden convivir. Ya no pueden convivir. O sea, un ratito sí, todo, pero ya le pues, dice, ya me está pesando esto, ya mejor. Gracias, o sea, me voy, cabrón. Sí. ¿No? Ok. Denian, la última pregunta. Si tuvieras, como Mark Zuckerberg, el WhatsApp de todo el mundo, cabrón. Ese cabrón no tiene. Si tú lo tuvieras, el WhatsApp de todo el mundo, ¿qué mensaje le enviarías a las personas? Investiguen. No limites tu curiosidad. No limites tu curiosidad. Denian Escobedo. Yo soy tu amigo Denian Escobedo. Denian, un gustazo esta plática. Yo creo que vamos a aventarle segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, cabrón, ¿no? Porque son temas increíbles. Vaya, me fascinó este podcast. Suscríbete a mi canal. Si este contenido te gustó, dale like, compártelo a alguien que le sirva toda esta información y recuerda suscribirte a mi canal. Y por último, Denian, suscríbanse. ¿cuáles son tus redes sociales? Así, Denian Escobedo, ahí sí nos ayudan a poner el nombre porque luego me ponen, Ok, con me, N, me lo ¿no? cambian Denian. con N. Denian Escobedo. Todo Sí, junto. todo junto, síganme, compartan, denle like, ya sabes, porque eso nos hace. Y ahorita me banearon la cuenta de TikTok, ya con estas cosas que hablo. Ya mis videos de miles de vistas ya tienen 100, 200, 500 vistas. Dije, ay, bueno. Entonces, gracias por la oportunidad, porque pues están limitando la capacidad, están limitando la curiosidad de la gente. Entonces, pues síganme ahí. Solamente el poder de muchos es el que nos va a ayudar a que esto se expanda, a que esto se sepa. Todos merecemos la oportunidad. Allá. No pasa nada, ¿no? Si pasa, ese es el problema. Y como pasa, no es grato para algunos intereses, pero gracias por la oportunidad y los invitamos a que sigan ahí. Estoy subiendo mucho contenido. Estoy sacando el curso, aparte del libro, que si tienen la oportunidad. Por cierto, este es el libro de Denian. Búsquenlo en Amazon. Correcto. Renacer. Renacer. Es bestseller. Está súper chingón el libro. Sí, y yo pienso que para cuando salga el capítulo ya va a estar el curso digital, que no tiene desperdicio, brother. Ahí todo esto desmenuzado bien y es un excelente acompañamiento del libro, o si no has leído el libro, tal vez el curso sea eso que estamos esperando para el despertar que tu cuerpo, que tu conciencia está pidiendo. Gracias por la oportunidad, hermano. Nos vemos. Y recuerden, en los negocios. Primero vende. Chingada.